¿Sentiste alguna vez que el silencio de un lugar puede aplastar tu pecho, incluso antes del amanecer? Te despertaste con esa presión, un peso intangible que parecía sentarse sobre tu cuerpo antes aún de abrir los ojos. El frío del suelo de madera sin pulir se colaba entre las rendijas y se pegaba a la piel de tus manos, aún entumecidas por la noche. La luz temprana apenas lograba atravesar las ventanales de papel, tiñendo el tatami con una humedad que rozaba tus dedos, áspera e insistente. Afuera el viento murmuraba entre las hojas muertas, arrastrando sus restos en un suspiro largo y lento, mientras el graznido distante de un cuervo abandonaba un eco sobre la aldea dormida, vestida de neblina gris. El aire era frío y húmedo, cargado con la mezcla intangible del incienso perfumado y la madera quemada. Sentiste el roce del kimono desgastado, pegado por el sudor pegajoso de la madrugada, que parecía apretarte con cada movimiento lento y deliberado que hacías para incorporarte. Te acordaste de que el día empezaba con la rutina inquebrantable del altar para el sacrificio anual. Cada gesto, cada respiración, cada pausa se enlazaba a un rito tan viejo como la tierra que sostenía la aldea entera. Lo que para algunos hoy es un drama quedarse sin batería, para ti era algo así como ver cómo se consumía la última llama de esperanza, sin la más remota idea de recargarla. Tus dedos temblorosos acariciaron las herramientas que habían de usarse en el ritual. Tomaste la espada. La hoja estaba fría y jugosa bajo la luz mortecina. Polías la superficie con destreza, una y otra vez, sintiendo cada imperfección en el metal, cada pequeña arruga que emergía como una arruga en la piel del tiempo. La repetición era hipnótica. El roce del paño contra la hoja, el sonido tenue de tus movimientos, el ritmo pausado del tiempo dilatándose hasta volverse casi tangible. Luego, con la misma paciencia, pusiste a hervir el agua para el té, observando cómo la llama se conservaba y consumía lentamente, el crepitar suave de la madera añadiendo su melodía, un pulso bajo y constante. Mientras vertías el té con manos que apenas lograban sostener la tetera, te concentraste en el aroma, herbal, amargo y cálido, la esencia misma de un instante suspendido en la monotonía sagrada del día. Repetiste la acción, midiendo con delicadeza cada movimiento para que nada fuera improvisado, porque este día, más que cualquier otro, dependía de la precisión de lo pequeño. En momentos así, el mundo externo desaparecía. Solo quedaban tú, el ritual, la aldea silenciosa y el tiempo tan lento que parecía detenerse. Entonces, un sonido inesperado emergió de la quietud. Algo fuera de lugar, un crujido leve, pero diferente a la cadencia acostumbrada. El viento pareció detenerse, el aire se enrareció y el susurro de las hojas cesó por un instante fugaz, como si la aldea contuviera el aliento. Sentiste el frío aumentar y un ligero estremecimiento subió por tu espalda, una señal silenciosa de que la rutina estaba a punto de romperse y que algo, inevitablemente, empezaba a cambiar en ese día que parecía eterno. ¡Ey! Antes que Morfeo te atrape por completo, asegúrate rápido de que sigues suscrito. A algunos les ha desaparecido el botón, y no quiero que pierdas las próximas historias para dormir. Deja un like tan suave como una almohada. Cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde nos escuchas y qué hora es allá?
Tu interacción mantiene este rincón de calma vivo. Gracias por estar aquí. El silencio que te envuelve ahora es más denso que antes, como si las sombras mismas se hubieran posado sobre cada superficie a tu alrededor, conteniendo un suspiro paciente, casi renuente a liberarse. El tatami bajo tus pies mantiene su humedad persistente, y percibes cómo cada fibra vibra levemente cuando decides moverte. Un crujido más profundo, más cercano, que resuena en todo el espacio. Tu respiración se vuelve medida, casi sincronizada con el latido apenas perceptible del reloj de pared, cuyos tic-tacs se expanden y se contraen como un eco lejano dentro de la casa ancestral. El kimono que llevas sigue pegajoso a tu piel, revelando el paso de la noche y el frío que se filtra sin abruptos, pero constante. Al incorporar tu cuerpo, sientes cómo la tensión en cada músculo se prolonga, como un hilo invisible que te engancha a un estado de alerta sin descanso. Lentamente avanzas hacia el rincón donde la madera vieja se encuentra con el papel translúcido. Tus dedos rozan ese límite con una ternura insegura, recorriendo las imperfecciones, el desgaste dejado por años de vientos y sol. La luz que penetra es gris y débil, pero justa para distinguir el contorno desdibujado de una sombra en la habitación contigua. El aire tiene un peso y algo en su densidad transforma la familiaridad en misterio. La mezcla intangible de ese incienso aún ardiendo y el aroma a madera quemada no es solo un olor, sino un susurro que parece revelarte secretos sin palabras. Mueves la cabeza apenas, tratando de escuchar mejor aquella interrupción leve del silencio, como una rama que cruje bajo un paso. Invisible. El corazón se te aprieta un poco más, pero no te permite detenerte. El ritual aún exige precisión, y tus dedos vuelven a tomar la espada reposando en su estuche. El metal frío vuelve a encontrarte, un contacto profundo y firme que desliza cada una de sus imperfecciones bajo la caricia atenta del paño. Repetición tras repetición, el pulso pausado del roce se vuelve una ondulación calma y tensa en tu mente. Decides entonces acercarte a la ventana que da al exterior. A través del papel desgastado, las formas se vuelven borrosas como en un sueño adyacente. La bruma que envuelve la aldea, graznido de un cuervo, tan sola y persistente, parece afinar el ambiente en una melodía de espera. Al inhalar profundo, captas la humedad que se pega a la garganta, el frío que entra sin permiso, la sensación un poco punzante de estar siendo observada sin que nadie se muestre. El hervor del agua para el té parece distante, pero tus sentidos amplifican el crepitar de la madera bajo la llama, como un latir firme dentro del silencio. Tomas la tetera con manos que tiemblan apenas, aferrándote a cada movimiento para que sean lentos y medidos. El líquido caliente se desliza despacio, llenando la taza en un acto repetido, casi litúrgico. El aroma del té llega hasta ti en una caricia amarga, herbal y cálida, calmando por un instante el frío que sube en oleadas. Repites el gesto, dejando que el ritual, tan inquebrantable como la tierra que pisa la aldea, te envuelva en su constancia. Pero entonces el eco distante de un crujido distinto vuelve a surgir. Esta vez se siente más cerca, un roce sutil contra una superficie que no debería moverse,
El viento parece detener la respiración junto a ti, y el susurro de las hojas se quiebra en un silencio absoluto. El tacto del kimono frío se intensifica contra tu piel, y un escalofrío lento y profundo se arrastra por tu columna vertebral. Algo más allá de la rutina ha cambiado. El tiempo se estira, haciéndote escuchar el latido del propio corazón, un tambor sensible que se acompasa al tuyo. Tomas la espada con más fuerza, pero sin prisa, como si la presión afilara tu conciencia en vez de acelerarla. Giras hacia el corredor que conduce al altar. El suelo de madera emite un gemido, prolongado con cada paso que avanzas, amplificando la tensión en el aire. Tus sentidos se alinean a ese ritmo pausado y obsesivo. El roce de tus sandalias, el leve temblor de las manos, la fragancia del incienso que parece equilibrar fragilidad y peligro en el mismo golpe. Al llegar frente a la puerta del cuarto del altar, detienes el movimiento. Respiras profundo, sintiendo la humedad caer en gotas imperceptibles desde el cabello sobre tu cuello. El silencio vuelve a cerrarse, un manto que pesa más que nunca, cargando un secreto inminente. Recuerdas entonces el filo de la espada en tus manos, la fría determinación que se aferra a tus dedos, y ese instante suspendido en el tiempo en el que cualquier ruido podría despertar algo enterrado. El aire alrededor se hace denso y oscuro, y sientes como una sombra se desplaza apenas por el rabillo del ojo, un oscuro movimiento que quizás solo tú puedes percibir. Un susurro casi inaudible atraviesa la penumbra, una promesa inquietante que no deja espacio a dudas. Entonces sabes, esta mañana, tan parecida a todas las otras, está a punto de revelarte lo que nunca esperaste enfrentar. El roce de la madera vieja bajo tus sandalias resuena con una lentitud imposible de apresurar. Cada paso que das hacia la tenue luz que se filtra desde el umbral del altar parece estirar el tiempo hasta un suspiro detenido. La humedad fría del tatami traspasa la fina tela de tu kimono, pegándose a la piel y recordándote la noche que se niega a abandonar el día. La aldea entera parece contener el aliento, como si cada gota de humedad, cada hilo de incienso denso en el aire, se haya detenido en la espera de algo inevitable, algo que todavía no se atreve a revelarse. Tus dedos, aún impregnados del tacto moroso de la espada, aprietan el mango con un silencio que pesa. Sientes como cada imperfección en la madera del suelo cobra una identidad propia, una grieta profunda que al hundir la punta de tu sandalia emite un sonido seco, prolongado, una resonancia que se cuela hasta las esquinas más oscuras del espacio. El polvo que se levanta con el roce casi inexistente de tus movimientos dibuja en el aire pequeñas nubes, invisibles casi, que incluso parecen insultar la quietud que te rodea. Un instante breve rompe la quietud, el débil susurro de una brisa que se cuela desde un rincón olvidado, llevando consigo un olor extraño, casi metálico, mezclado con la fragancia habitual del incienso consumido. Cierras los ojos y dejas que esa mezcla atraviese tus fosas nasales, comprobando cómo un escalofrío sutil viaja desde la base de tu cuello hasta la punta de tus dedos. El ambiente se torna denso, cargado de una expectación que no quiere pronunciarse, pero que habita en cada sombra extendida frente a ti, en cada rincón oscuro que evita ser mirado. La luz tenue proyecta las formas del altar con un desapego frío, y al posar la mirada en él, sientes que un aura antigua parece latir
bajo la superficie del tiempo. La madera pulida del altar refleja un resplandor pálido, casi fantasmal, mientras el aire a su alrededor se mantiene inalterado, prisionero de un silencio tan opresivo que tus propios pensamientos parecen desvanecerse. Contienes la respiración, sopesando el peso de cada segundo que pasa. Cada inhalación se vuelve lenta y medida, como si el tiempo mismo se plegara sobre sí mismo, reclamando tu completa atención y cautela. Tus pies se mueven con una precisión automática, acompañando un ritmo casi mecánico. El roce suave del kimono contra el tatami, el ligero crujir de las tablas bajo tu peso, el eco amortiguado del latido de tu corazón. Cada detalle sensorial se enrosca en una espiral constante que te ancla al presente, en una vigilia que parece desdibujarse entre sueño y realidad. Una vez más, tus dedos recorren el frío filo de la espada con una minuciosidad obsesiva, trazando cada imperfección con la punta de un paño gastado, una caricia que busca aferrar a algo tangible en medio del vacío que crece. Apenas un parpadeo después, vuelves la mirada hacia la puerta entornada que da paso al corredor oscuro. El papel traslúcido que la cubre vibra levemente, como si respirase con el lugar. Un sutil movimiento en la periferia de tu visión arranca una tensión creciente en tu pecho. La sombra se desliza con un ritmo imperceptible. Un roce áspero contra la madera que no debería estar ocurriendo. El viento cesa por un momento y el silencio se fragmenta en gotas dispersas, resonando como pasos diminutos que se alejan lentamente. Te detienes, conteniendo el impulso de avanzar o retroceder, sumergida en esa quietud tan pesada que casi podría tornarse sólida. El aire se vuelve frío como un filo cercano, tocando tu piel con dedos invisibles, acelerando el latido tenue de tu corazón y entumeciendo tus extremidades. A lo lejos el graznido apagado del cuervo vuelve a la escena, como un llamado desconectado que corta la tensión con un eco lejano y persistente. Con cuidado calculado, tomas la tetera nuevamente. El metal frío contrasta con el calor que lentamente empieza a surgir del agua justo al borde de la ebullición. Observas cómo las burbujas emergen lentamente, una a una, como un suspiro formado en la superficie del líquido. Por un instante que se dilata, el crepitar de la madera se convierte en una melodía hipnótica que acompaña cada pequeño movimiento, cada giro suave de la tetera sobre la taza. El aroma ambarino y terroso del té se esparce en el aire, regalando un respiro cálido que roza tus fosas nasales y se desplaza hacia la garganta, otorgando un mínimo consuelo. Vertes el líquido con suma paciencia, midiendo cada gota, dejando que la acción se repita sin apresuramientos. La monotonía de este pequeño ritual se transforma en un ancla, un remanso de orden dentro del caos que se insinúa fuera de los límites seguros de la casa. El ritmo de tus movimientos se funde con el pulso de la estancia, y por un momento la tensión parece ceder, cediendo espacio a una calma tan perfecta que duele. Pero justo cuando esa calma empieza a colmar el espacio, un sonido imperceptible vuelve a ti. Esta vez un crujido más marcado se desplaza lentamente desde el interior del edificio.
provocando una oleada que recorre tu columna vertebral. No es un ruido natural, es una alteración sutil, un cambio en el latido del mundo que te rodea. Una nota disonante que rompe la letanía expectante. El corazón se aprieta y tus dedos se cierran con más fuerza sobre la espada, repitiendo el gesto de cuidado familiar, pero con una conciencia aguda alerta. Avanzas despacio hacia el corredor. El suelo bajo tus pies rechina con una voz que parece susurrar secretos guardados durante años. Sus nudos y grietas adquieren vida propia. El aire se espesa y el canto lejano del cuervo se apaga, dejando solo un vacío resonando entre las paredes. Tus pasos vacilan un instante, como si el eco de un movimiento invisible te retuviera. De repente, al final del corredor, una sombra se extiende, más oscura que nada que hayas visto antes. No es solo ausencia de luz, sino un peso que se proyecta, un muro invisible que parece absorber el aliento y la voluntad. Pones la mano en la empuñadura, se extiende una cámara, otra vez expiración. Tanta sonrisa de sentimientos que hacen que de nuevos estés para que tu mente te retenga. No es la única Solizo. Pensa en trabajar para conquistar tu verano. De ese cambio Dios no tiene límites. Y entonces se acerca entre tus pasos, y tu mente dice, se acercaron entre tus pasos, y puedes sentarte en el seno de la voluntad, sintiendo el frío afilado que corta a través del silencio, y comprendes que ese umbral no solo separa dos espacios, sino que marca el límite entre la quietud y lo desconocido. Otra vez el viento murmura, y a pesar de todo el frío, una calidez casi audible parece atravesar la oscuridad y llega a tus oídos como una promesa callada que reclama ser escuchada. La muñeca se tensa y una pregunta sin respuesta se instala en el aire. ¿Qué despertarás al cruzar esa línea? El sonido de tus pasos sobre el tatami se extiende en un lento susurro, como si cada tabla antigua respirara contigo, resistiéndose a rendirse ante la quietud absoluta. El aroma penetrante del incienso que antes llenaba la estancia, con una calidez azulada, ahora parece apagarse en una neblina opaca que se enrosca en el aire viciado. La bruma de la mañana aún no ha cedido, y la penumbra dibuja entre sombras figuras que se estiran y se confunden, como si la casa misma respirara un secreto en pausa. Tu mano aprieta la empuñadura de la espada, con un intento contenido de firmeza. No es solo un objeto, es la extensión de tu voluntad frente al abismo de incertidumbre que pesa sobre ti. Sientes la textura fría del metal rozando la piel a través del paño, cada imperfección reluciendo como arrugas en un rostro ancestral. Con cada caricia lenta y repetida, el tiempo se dilata hasta volverse casi pegajoso, un líquido denso que se mueve en cámara lenta por el espacio entre los rincones. Respiras con cuidado, sin romper el frágil equilibrio que sostiene el silencio. Te desplazas hacia la puerta del altar, bajo la luz mortecina que se filtra en líneas quebradas por el papel gastado. El roce del kimono contra el tatami es un murmullo tenue, una nota baja que acompasa el ritmo acompasado de tu corazón. La humedad fría se aferra a tu piel, un toque insistente que parece recordarte que todo está suspendido en un umbral invisible, entre la calma y el temblor de lo que está por venir.
Afuera, el viento agita de nuevo las hojas secas, como una tos prolongada que despierta ecos muertos. Tus ojos se deslizan por el altar con la lentitud de quien mira un paisaje olvidado. La madera pulida refleja destellos grisáceos, y los objetos dispuestos con precisión ritual parecen animarse en sombras titilantes. El aire envuelve el espacio en un susurro que roba el aliento y aprieta el pecho. El incienso se consume, dejando tras de sí un rastro de ceniza que flota en el aire como niebla. Te acercas y notas la superficie del altar, áspera bajo las yemas de los dedos, un relieve de cicatrices que la historia grabó con cuidado silencioso. De repente, un crujido leve se desliza por detrás de ti. El silencio se quiebra como hielo, fino bajo una presión invisible. Te quedas quieto, escuchando la resonancia apagada que pareciera emanar de la oscuridad misma. La sombra parece alargarse, un muro sutil que se deshace y se recompone en un vaivén obstinado. El frío sube en oleadas, apretando tu nuca y deslizándose por la columna vertebral en un rastro de escarcha. No haces ruido al girar la cabeza, solo la respiración lenta y mesurada se atreve a romper el vacío. Tus dedos vuelven a la espada. El contacto del metal atravesando la fina barrera del paño. La repetición del gesto parece calmar una tormenta interior, un mantra tejido con cuidado para sostener la cordura. Decides avanzar, moviéndote con pasos que buscan robarle espacio al silencio, apretando la empuñadura con un control que no puede ser forzado. Cada movimiento resuena en un eco propio, una canción baja que envuelve la habitación y te ancla en la vigilia. Al penetrar el pasillo que conduce al altar, el aire se vuelve más denso, cargado como si la misma historia se prendiera a tus pulmones y apretara con manos invisibles. La luz es apenas un hilo quebrado, y la sombra que buscas parece evaporarse en el borde de la visión. Apenas puedes distinguir la forma de la puerta, cerrada pero temblorosa, como si respirara un secreto oculto. El contacto de tu sandalia contra la madera tiene peso, una resonancia que retumba lentamente, marcando cada centímetro recorrido como un suspiro contenido. Los murmullos del viento se retiran bajo el umbral de la casa, dejando a la aldea sumida en una calma espesa que parece tragarse la vida misma. El graznido distante del cuervo ha cesado, y con ello el último hilo de sonido que sostenía la vigilia se pierde en la nada. El frío te envuelve por completo, una capa invisible que filtra cada pensamiento y ralentiza cada latido. Todo se concentra en la puerta, esa frontera entre lo conocido y la verdad que aguarda oculta, silenciosa y paciente. Tus manos tiemblan apenas al tocar el pomo frío. La textura del metal recuerda la hoja de la espada, áspera, firme, una promesa de resistencia. El corazón se eleva en un ritmo pausado, casi ritual. Alarga el brazo con extrema lentitud, sintiendo cómo en el aire se enredan los restos de un suspiro perdido. La luz parece fluctuar, sus bordes se deshacen y una sombra cruzada se insinúa en la periferia, algo que no se atreve a manifestarse plenamente. El instante se alarga, la espera se vuelve un tejido invisible que envuelve todo el espacio. Y entonces, cuando tus dedos finalmente rozan el frío del metal y giran suavemente, un sonido seco resuena detrás de la puerta, un susurro que parece venir desde otra época, una voz demasiado tenue para entenderse,
pero lo suficientemente clara para hacer que el alma se detenga. La percepción del mundo está atrapada en ese quiebre sutil, en esa fisura entre el peligro y la revelación. Sabes, sin lugar a dudas, que al otro lado de esa puerta no solo hay objetos o rituales olvidados, sino una verdad que ha esperado demasiado tiempo para ser liberada. Tu cuerpo se tensa, un hilo fino que vibra al borde del colapso y la entrega. La oscuridad se adensa, y ese susurro se convierte en una promesa que no te dejará descansar. Un eco que se funde con la madera antigua y el aire quieto, reclamando que cruces lentamente, sin prisa, pero sin vuelta atrás. El roce de tus sandalias sobre el tatami prolonga su eco en la quietud pesada del pasillo. El aire dentro de la casa es denso, cargado con el aroma terroso del incienso que aún arde con una llama invisible. Un olor que se enrosca en tus sentidos, atrapándolos en un abrazo de nostalgia y alerta. Avanzas con precaución, notando cómo cada fibra de la madera bajo tus pies se queja en un leve gemido que resiste romper el silencio absoluto. La sombra que habías percibido parece deslizarse a tu alrededor como una corriente oscura, rozando apenas la periferia de tu visión, demasiado escurridiza para ser detenida, pero lo suficientemente presente como para que tu piel se erice. Sientes la mano firme sobre la empuñadura fría de la espada, ese contacto que te ancla a la realidad, mientras tus ojos se esfuerzan por distinguir los contornos borrosos del altar. La tenue luz que se filtra a través del papel desgastado revela superficies ásperas y gastadas, un testimonio silencioso de los años que han pesado sobre aquel santuario. La madera refleja destellos pálidos y susurra historias antiguas en el silencio suspendido, impregnado de un aura que parece contener más que apenas objetos. Un murmullo, casi imperceptible, llega desde el rincón oscuro a tu derecha. El aire parece comprimirse y tu respiración se vuelve medida, acompasada con el timbre lejano del reloj, cuyos segundos se alargan como si temieran avanzar. Te detienes, apenas moviendo la cabeza, buscando capturar la fuente de ese suspiro que rompe la monotonía. Pero todo se mantiene oculto, envuelto en la bruma de la espera. El frío vuelve a recorrer tu espalda, arrastrando un escalofrío lento que se instala en tu nuca y baja como un hilo helado hasta los dedos que se aferran al arma. Decides acercarte al umbral del altar, donde la bruma parece concentrarse en un remolino ligero, como una niebla que respira con vida propia. Tu mano roza la madera rugosa, su textura áspera contrapone un consuelo extraño frente a la incertidumbre que se acumula en el aire. El tiempo se ralentiza aún más. Cada inhalación y exhalación es una nota contenida en una melodía invisible que solo tú percibes. El roce de tus ropas contra el tatami, el crujido sutil de la madera antigua y el latido acompasado de tu corazón forjan un ritmo hipnótico, una cadencia que parece buscar equilibrio en medio del desequilibrio. El aroma del té que habías preparado aún flota en el ambiente, una esencia cálida que se contrapone al frío persistente. Un breve refugio olfativo que abraza tus fosas nasales y se desvanece lentamente, dejando espacio para la tensión creciente. Vertes el líquido con cuidado, sintiendo cómo cada gota sigue el camino desde la tetera hasta la taza. Una acción repetida que se convierte en un ancla que te retiene cuando la incertidumbre amenaza con desbordar.
El crepitar lejano de la madera, bajo la llama, proporciona un murmullo constante que te arrulla, una sutil señal de vida en medio del silencio acechante. El aire tiembla. Un sonido diferente, discontinuo, se filtra desde el corredor hacia la estancia. Un crujido prolongado, envejecido, como si algo antiguo quisiese expresarse a través del lenguaje de las maderas. Lentamente, giras el rostro hacia la fuente y el instante se suspende. En la sombra que habita más allá de la puerta entreabierta, percibes un movimiento que no era posible discernir hace apenas minutos. Es apenas un temblor, una ondulación invisible, pero suficiente para erizar tu piel y hacer que el corazón retumbe en deseos contenidos. Sin precipitarte, decides avanzar. Cada paso es calculado y silencioso, un juego de paciencia y control donde el ritmo de tus movimientos se alinea con el latido propio y con la respiración del espacio que te rodea. La puerta que conduce a la siguiente estancia parece cerrarse lentamente ante ti, como un umbral que separa el ayer del hoy, la calma del peligro. Sientes la mano sudorosa rozar la madera y tomar una respiración profunda. La ilusión de seguridad tras la frontera se desvanece como niebla al primer sol. Tu mano se posa en el pomo frío de metal. Su textura áspera es un reflejo de lo que hay más allá, incógnita y peso, una amenaza velada que no puede ser ignorada. El susurro del viento entre las hojas muertas, afuera, acompaña ese contacto, una melodía tenue que se mezcla con la expectativa creciente. Girar esa perilla es un compromiso silencioso. Un paso atrás ya no es una opción. La tensión aprieta el pecho, una presión suave y constante que obliga a cada fibra de tu ser a prepararse para lo que aguarda. Al abrir la puerta, la penumbra envuelve el espacio interior, una escultura de sombras que se despliegan lentamente frente a ti. Notas un olor nuevo, metálico y frío, mezclado con el perpetuo aroma de incienso que ya conoce tu piel. El umbral cruje bajo la presión del aire y por un momento todo parece contenerse en ese respiro suspendido. Luego, un suspiro más profundo, no de alivio, sino de reconocimiento, parece surgir desde las paredes mismas, una señal callada de que lo que habías temido está a punto de emerger. Antes que puedas dar un paso más, una presencia rozando los límites de tu conciencia se revela, una sombra que no se desprende simplemente de la falta de luz, sino que parece poseer voluntad, oscurecer el aire a su alrededor. El frío se hace más intenso, y con él la certeza punzante de que el día que comenzó con rituales y silencios inquebrantables, hoy te confrontará con un secreto que ha permanecido oculto demasiado tiempo. La puerta se cierra lenta y suavemente tras de ti, un último susurro que quiebra el equilibrio y anuncia en un aliento que la historia apenas empieza a desplegar su oscuro velo. El roce de tus sandalias sobre la madera vieja se extiende en un susurro casi inaudible, un eco que se engarza con el pulso irregular de tu corazón. La penumbra espesa y envolvente se queda suspendida en el aire, como una capa de niebla que oscurece sin apagar las intenciones. El frío se pega a la piel de tus hombros y se desliza por el contorno de tu cuello, describiendo un sendero invisible. Cada respiración que tomas es lenta, un hilo de vida que se entreteje con el silencioso latir del tiempo que parece haberse detenido. Tus dedos,
Tiemblan ligeramente al aferrarse a la empuñadura de la espada, esa presencia metálica que parece la única certeza en medio de la delicada fragilidad de lo que te rodea. La textura del paño que envuelve el filo transmite una caricia áspera, un roce que te mantiene anclado en el presente, en ese instante suspendido justo antes de cruzar el umbral. Un murmullo tenue se infiltra en el aire, como un secreto que se escapa de entre las costuras del pasado. Vuelves a respirar profundo, dejando que el aroma ahumado del incienso penetre con su melancolía familiar. Tus pasos se deslizan con cautela hacia la puerta del altar. La madera cruje bajo la presión sutil, un quejido prolongado que parece implorar por no romper el equilibrio. La humedad acumulada en la tela del kimono se vuelve un abrazo pegajoso. La temperatura del ambiente, un lento latigazo que recuerda la inminencia de algo disfrazado de calma. Cuando tus dedos rozan la fría barandilla del marco, un estremecimiento se extiende desde la palma hasta la raíz del cuello. Una señal tenue, como si el lugar mismo reclamara tu atención con silenciosa insistencia. La luz, huidiza e intermitente, fragmenta la oscuridad con vetas grises que delinean el perfil de los objetos. Observas cada detalle con la lentitud obsesiva de quien teme errar. La superficie del altar reluce levemente, reflejando las líneas gastadas por los años, las cicatrices que el tiempo dejó marcadas como un mapa críptico. El aire parece detenerse a un costado. Pesada y densa la atmósfera casi toca tu piel con dedos invisibles, envuelta en un olor que es mezcla de bosque húmedo y cenizas viejas. Levantas la mano y rozas el poblado polvo que cubre los relieves de la madera. Sientes la aspereza bajo la yema de los dedos, una textura concreta en un espacio intangible. Cada grano es un fragmento de historia contenida, una memoria dormida que respira a través del tacto. El sonido lejano, casi imperceptible, de una hoja meciéndose, se desvanece y retorna. Un movimiento lento que hace vibrar las fibras del silencio como cuerdas tensas en un instrumento que aún no toca su melodía. El tejido del kimono se pega con suavidad y firmeza al entrelazarse con el tatami húmedo, acompañado por el sonido rítmico, pausado de tus movimientos. El crujido de las tablas bajo cada sandalia es un compás que marca tus avances cautelosos hacia lo desconocido, y la respiración se vuelve un ritual en sí misma, medida y constante, como el vaivén de las hojas que golpean las ventanas de papel. Cuando tus ojos se vuelven hacia el corredor que desemboca en la penumbra más profunda, percibes un leve temblor en el papel traslúcido que cubre el marco. Una sombra asciende y desciende en un movimiento sutil, una vibración tan lenta como delicada que hace que cada poro de tu piel se erice con una anticipación viscosa. Un frío penetrante conquista el centro de tu espalda, como si un susurro helado hubiese abierto un sendero espeso a lo largo de la médula, encendiendo una chispa silenciosa. Tus manos aprietan más la espada. La tensión acumulada se deposita en ese contacto firme y frío, el único vínculo tangible entre tu esencia interna y el mundo que se desdibuja frente a ti.
Avanzas con la determinación tranquila de quien sabe que cada paso es un fragmento en un ritual más grande que su voluntad. El perfume del té caliente se filtra de nuevo entre las sombras, una caricia, lluvia y ambarina que contrapone la aspereza del entorno y te brinda un breve ancla de calidez. Al alcanzar el umbral, el olor metálico y el resplandor tenue hacen que la presión en el aire se intensifique hasta hacerse casi palpable. La madera enmarca el silencio roto únicamente por el eco de tu propia respiración, ahora un poco más acelerada, suspendida entre la expectación y el recogimiento. La textura del pomo de metal impacta tus dedos con su hielo firme, una batalla silenciosa entre el frío externo y el fuego contenido en tu pecho. Con una lentitud obsesiva, giras la manija y la puerta cede con un quejido fiel a su edad. El espacio que se despliega ante ti es un paisaje de sombras ondulantes y pesadas, donde la penumbra parece respirar y moverse con vida propia. Un olor nuevo, que no habías percibido antes, serpentea en el aire. Es un rastro metálico, sucio y brutal en su honestidad, que se funde con el incienso aún presente y te hace estremecer. El umbral es un suspiro contenido entre ayer y mañana, una frontera minuciosa que aguarda paciente el siguiente movimiento. Antes de avanzar, percibes una presencia que no es solo ausencia de luz. Es una sombra que se extiende como una ola oscura, un silencio afilado que exhala un frío que se hunde hasta los huesos. El viento afuera parece haberse detenido, y solo el latido acelerado de tu corazón rompe la quietud. El aire se densifica, un susurro se desliza por la oscuridad, un sonido apenas pronunciado que podría ser distante o cercano, temor o llamada. El olor del metal se vuelve fuerte, una promesa retenida y una amenaza latente que traza un camino invisible hacia lo que está por venir. Sabes que detrás de esa puerta no solo hay secretos, sino algo vivo, algo despierto que ha esperado el momento exacto para manifestarse. Y entonces un escalofrío recorre tu columna, un estremecimiento largo y profundo que se instala en la raíz misma de tu ser, recordándote que hoy, ese día que empezó en un ritual tan repetido y silencioso, se tornará el hilo que desate todo lo que ha estado oculto bajo la superficie del tiempo. El aire crepitaba tenue, suspendido en la frontera donde la luz gris encuentra la sombra. Tus pasos, cada uno medido con la urgencia contenida de quien sabe que está a punto de descubrir aquello que hasta ayer era invisible, se deslizaban con cautela sobre el tatami, dejando atrás una huella efímera que parecía evaporarse ante la quietud del espacio. La humedad persistente se pegaba inclemente al kimono, como una piel fría que negaba la tregua, mientras tus dedos seguían firme abrazando la empuñadura de la espada. Ese frío constante que te anclaba a la realidad en medio del misterio latente. Al acercarte más al umbral del altar, la luz moribunda delineaba con delicada precisión las perpendicularidades gastadas de la madera y el papel. El altar parecía respirar bajo un velo ancestral. Cada arruga, cada ranura en la superficie reflejaba un pasado que tiznaba el presente con su silencioso peso. Al posar la mirada sentiste que no mirabas objetos inanimados, sino vestigios de historias que susurraban en un idioma que tu piel entendía incluso antes que tu mente. El incienso que aún arrojaba su humo lento se mezclaba con un aroma metálico, una nota discordante que te erizó la nuca y puso en alerta cada fibra de tu ser. Entonces, un sonido sutil sobresalió del fondo, un crujido pausado, distinto a la queja habitual de la madera vieja. Era un temblor que desafiaba el silencio, un roce apagado que rozaba la frontera de tu visión. Tus ojos se entrecerraron,
buscando captar esa sombra esquiva que parecía desvanecerse y aparecer a voluntad. El corazón se volvió un tambor en tu pecho, marcando el ritmo de una espera que ya no podía sostenerse en equilibrio. Todavía sin apartar la espada ni la atención, un escalofrío descendió por tu espalda, lento y punzante, como la caricia de un viento helado que ni siquiera estaba allí. Avanzaste unos pasos más, el kimono protestando con un roce húmedo que aumentaba la sensación de vulnerabilidad. Cada sonido, el roce de la tela, el eco apagado de tus sandalias sobre la madera, se tornaba un eco minucioso al interior de ti, amplificado hasta volverse pesado. Respiraste con cuidado. El aire, cargado con el perfume tanino del incienso y la dulzura amarga del té, no dejaba respiro, envolviéndote en un abrazo tibio que contrarrestaba el frío ambiental. La puerta del altar quedó frente a ti, un muro de papel translúcido que escondía bajo su superficie un mundo contenido, una esperanza y un peligro que pendían en equilibrio. Imposible. Extendiste la mano con calma y trazaste el contorno del marco, su textura áspera, hablando desde una historia de eras. Era la última barrera antes del misterio, y apenas la tocaste, el papel vibró con una energía silenciosa, casi humana, como si pulsara con vida propia. La sombra que aguardaba más allá parecía infiltrarse en la penumbra de tus pensamientos, un hálito que alcanzaba a tocar la raíz misma de tu ser. Con cada segundo que pasaba, sentiste el suspenso crecer, extendiéndose en el alma con la lentitud monótona de una marea invisible. La bruma afuera era un manto silencioso que amortiguaba el mundo, pero aquí, dentro, el tiempo se hacía denso, casi palpable. Con una delicadeza concentrada, giraste el pomo metálico, su frío rigidizador empapando tus dedos con un sentimiento de promesa rota y posibilidad incontenible. La puerta cedió al tacto, liberando un suspiro contenido, un gesto lento de despedida que cerró el mundo familiar para abrir la oscuridad desconocida. El interior del cuarto del altar se desplegó ante ti como un cuadro sombrío, sus sombras ondulando suavemente en la penumbra que parecía respirar. Allí el aire era más pesado, una mezcla compleja de madera quemada y un dejo de hierro oxidado que colgaba en él. Ambiente, penetrando en tus pulmones y provocando un estremecimiento profundo. Los objetos dispuestos con una precisión ritual, desgastados, casi cubiertos por una fina capa de polvo, eran testigos silentes de pactos y secretos que se negaban a desaparecer. Entonces, en ese silencio absoluto, algo se movió. Una corriente helada, apenas un susurro detrás de ti, agitó el cabello sobre tu cuello y provocó que el reflejo de tus ojos se quebrara en las sombras. El aire se tornó un cuchillo frío que perforaba la calma aparente, y la sensación de ser observada sin ojos aumentó hasta volverse tangible. Cada músculo se tensó, la respiración se volvió un hilo suspendido y sólido, la espada un ancla firme que protegía un hilo frágil de vida. Un leve murmullo resonó entonces, más allá de lo audible, una vibración que parecía deslizarse entre las grietas del tiempo. Y las paredes. No era un sonido reconocible, sino una presencia hecha de eco y sombra, una realidad que se anunciaba como inevitable. Y en ese instante, el más pequeño movimiento,
Una figura fugaz al límite de tu visión te confirmó lo que tus sentidos ya sabían. El día que comenzó con rituales repetidos y silencios ancestrales estaba a punto de romperse para revelar una verdad oscura que había esperado paciente demasiado tiempo ocultar. La puerta se cerró con un suspiro suave tras de ti, y la noche en el interior del altar comenzó a desplegar su inquietante secreto, mientras el silencio se tornaba un susurro que reclamaba ser escuchado, y tú te encontrabas en el umbral entre la luz y la sombra, entre la conciencia y el olvido. Afuera, el viento apenas se movía. Adentro, algo había despertado. El siguiente paso sería inevitable. El roce del papel traslúcido contra tu piel al pasar la mano te ancla un instante en la realidad. Una textura frágil y familiar que se desprende ante el misterio que asoma al otro lado. La puerta recién abierta, tenue y vacilante, te muestra un mundo en penumbra, donde el aire parece haberse espesado, cargado de memorias apagadas y aún así vibrantes. Un aroma metálico y penetrante se mezcla con el humo antiguo del incienso, dibujando un contorno invisible de secretos callados por décadas. En cada bocanada, el frío se clava un poco más en tu pecho, una insistente presencia que no permite que olvides la gravedad del momento. Tus pasos se deslizan sobre la madera gastada, resonando con una lentitud casi ritual mientras avanzas, midiéndolos como si el tiempo mismo se hubiese estirado para contener tu ansiedad. La textura del kimono, aún pegajosa, te recuerda la vigilia contenida, y el roce sutil de la tela contra el tatami pareciera ser una melodía inexistente, un ritmo pulsante que acompaña cada latido de un corazón que parece desdoblarse en ecos. El cuarto exhala una quietud severa. Sus sombras se mueven con suavidad, como si respiraran en sincronía contigo. Un contraste con el calor dramático que te envuelve y que fluye en oleadas inseguras. La madera del altar, gastada y áspera, lleva las marcas del tiempo con una dignidad sombría, y tus dedos exploran lentamente las grietas y relieves que cuentan historias que no necesitan palabras. El crepitar casi imperceptible del incienso es un susurro constante, una línea melódica que ancla el presente a un pasado interminable. Un movimiento, apenas un temblor en la periferia de la visión, hace que tus ojos se entrecierren. No es del todo tangible, una sombra que danza al borde de la conciencia, como una prolongada exhalación que no se apaga. La humedad en el aire se intensifica, pegajosa y densa, como si engullera la poca luz que la penumbra dejaba ver. Sientes un escalofrío que surge lentamente, reptando desde tus dedos hasta anidar en los huesos, acompañando la irregularidad creciente de tu respiración. Sin embargo, avanzas, un paso tras otro, con la parsimonia de quien sabe que la prisa solo diluye la atención necesaria para sobrevivir a aquello que aún no se muestra. La llama del incienso parpadea, lanzando sombras alargadas que parecen jugar al escondite contigo, una danza sutil que oscila entre la desconfianza y la fascinación. Al acercarte más al centro del altar, detectas un leve olor a óxido, un indicio sutil que tu mente traduce en algo vivo, latente bajo el polvo y la madera. El silencio se vuelve casi tangible, una capa que se amolda a tus movimientos y que responde con un eco mínimo a cada giro de tu cabeza o roce de la tela del kimono. Eres consciente del peso de la espada en tu mano
cuando decides incorporarte y girar lentamente, escuchando con atención cada soplo y crujido del entorno. El papel que cubre la puerta del altar vibra levemente, un movimiento tan suave y lento que hace que la espera se estire y cuele en tus pensamientos, creando un espacio donde la realidad parece diluirse. Afuera, el viento susurra entre las hojas muertas, un sonido que se mezcla con el eco puntual de un gorjeo distante, reforzando la sensación de aislamiento y vulnerabilidad. Al posar la mirada sobre un pequeño mueble cercano, notas las huellas de manos pasajeras, una evidencia silenciosa del tiempo que se agota. A pesar de la maestría con la que intentas contener la tensión, tus hombros se contraen un poco más. La sensación de una mirada invisible que se posa en tu nuca se vuelve cada vez más presente. Un estremecimiento lento te recorre la espina dorsal, tan inevitable como la llegada de una tormenta que se avecina sin romper aún el cielo. Decides retomar la tetera. Sus bordes fríos y gastados son un ancla contra el torbellino disimulado de tus pensamientos. El agua, apenas tibia, se desliza dentro de la taza con una lentitud tan absorbente que cada gota parece dilatar el tiempo, un ritual previo a lo desconocido. El aroma terroso se mezcla con el aire pesado, creando una burbuja temporal donde todo se reduce a sensaciones mínimas pero intensas. El calor tibio que se siente en los dedos, el olor amargo del té que invita a la calma y la inevitable sensación de que la calma es apenas un suspiro antes de la tormenta. La espada regresa a tus manos. El metal frío transmite una determinación que te ancla en la vigilia y alivia por un instante la incertidumbre que perfora el silencio. Un crujido leve, distinto y agonizante, resquebraja la quietud. No es solamente un sonido, sino una señal, un mensaje indirecto que se introduce en la atmósfera, reforzando la sensación de que algo oculto aguarda más allá de los límites visibles. El lugar parece contener el aliento, el aire se vuelve más denso, como si cada molécula se apretara bajo la presencia invisible que, sin embargo, no ha hecho aún su aparición. Tus sentidos se ensanchan, el tacto de la empuñadura, el aroma del incienso, el frío que sube desde el suelo y el peso envolvente del tiempo anclan todo en un instante único y prolongado. Un suspiro apenas audible atraviesa la penumbra, y tú lo percibes no como un sonido, sino como una presencia palpitable, un latido que te invita a escuchar con atención. La puerta del altar, justo frente a ti, se convierte en un umbral entre lo conocido y lo insondable, una frontera entre la seguridad y el misterio que ahora te reclama. El silencio se rompe con un susurro, un hálito frío que se desliza entre las rendijas, acariciando la piel de tu cuello, despertando la llama tenue en tu interior. No retrocedes, el tacto firme en la empuñadura te recuerda que, más allá de la sombra, algo espera, preparado para revelarse. Con una serenidad cargada de una tensión imposible de disimular, encaminas el siguiente paso, consciente de que allí, justo tras la puerta, yace la verdad que ha esperado en silencio, paciente y oscura, a que su voz sea al fin escuchada. La puerta terminaba de ceder lentamente,
liberando un suspiro que parecía arrastrar consigo el eco de un tiempo detenido. El cuarto oscuro se abrió ante ti como un lienzo inacabado, donde la penumbra dibujaba siluetas vacilantes que parecían contener una historia aún por cerrar. Avanzaste con pasos medidos, cada uno un paso hacia la calma que buscabas en medio del hervor contenido que aún latía en tu pecho. El aire dentro del altar era denso, filtrado por la mezcla penetrante del incienso consumido y un leve aroma metálico que parecía contar secretos enterrados bajo la madera gastada. Te detuviste un instante para dejar que la luz mortecina revelara el lugar en toda su quietud. Los objetos esparcidos, las marcas en la superficie del altar, todo parecía pulsar con la solemnidad del ritual que había marcado años incontables. Pero ahora, esas sombras se tornaban más que vestigios. Eran una memoria viva, una promesa silenciosa que al fin se rendía. Con cuidado, apoyaste la espada en un costado. Sufría solidez, anclando tu presencia en el espacio, y extendiste las manos hacia los objetos con la reverencia de quien escucha sin palabras. No hubo espectros ni voces espectrales, solo el peso verdadero del gesto, el sentido profundo del sacrificio que la aldea había preservado durante siglos. Al tocar la superficie del altar, lo áspero bajo tus dedos dejó de ser un simple desgaste. Fue la piel agrietada de historias entrelazadas con la tierra misma. Una exhalación pausada recorrió tu espalda, como si el lugar hubiese exhalado tiempo y espera. Afuera, la niebla se disipaba lentamente, dejando filtrar los primeros rayos del sol que rompían la monotonía de un día largo y silencioso. Dentro, sentiste cómo el aire antes cargado y denso comenzaba a aligerarse, disipando aquella presión invisible que había amenazado con asfixiar el alma. El incienso, casi consumido, dejó un vestigio de perfume dulce y amargo, como un recordatorio de que todo fin también trae sus propios comienzos. El ritual había cumplido su ciclo. Las dudas y presencias que se deslizaron en sombras a lo largo de la noche ya no tenían poder, quedando atrás, atrapadas en el ligero temblor del papel que recubría las ventanas. Lentamente sentiste la tensión aflojarse en tus músculos, la respiración abandonar su ritmo agitado para seguir una cadencia más amable, de tregua y respiro. Cada movimiento posterior fue menos pesado, casi un susurro contra el tatami húmedo que te acompañaba desde el primer amanecer. Te incorporaste con suavidad, dejando que el frío del suelo se mezclara con el calor que comenzaba a instalarse en las puntas de tus dedos. El kimono, aunque aún pegajoso por la humedad, ya no sentía como una prisión, sino como un recordatorio dulce y tangible de la noche que quedaba atrás. Tus pasos hacia la puerta eran más leves, menos cargados, como si cada avance fuera un saludo a una vida que sigue, un gesto continuo de esperanza más allá del abandono. Desde el corredor, los ecos del cuervo regresaron, esta vez como un acompañante fiel, una nota distante que interrumpía la calma sin romper. Afuera, la aldea despertaba también, con los tímidos sonidos del día comenzando a filtrarse entre la niebla disipante. La luz crecía y tendía puentes sobre las sombras que, aunque persistentes, ahora parecían más amigas que enemigas. El último sorbo de té todavía caliente se aferraba a tus labios, ese amargo aroma que había sido tu compañera silenciosa en la espera.
Cerraste los ojos un momento para absorber la calidez que el ritual te había dejado. Una sensación de plenitud que no necesitaba palabras, que se expresaba en cada detalle, en cada rincón de aquel espacio que ahora parecía respirar contigo. El frío se convirtió en suave brisa que acariciaba la piel, y el silencio dejó de ser opresivo para transformarse en un manto acogedor. Ya no había sombras que temer, ni secretos que ocultar. Lo que había estado suspendido en el tiempo se había tejido con el presente, y aunque la historia aún guardaba sus susurros, tú eras parte de ese flujo perpetuo, un puente entre lo antiguo y lo nuevo. La espada volvió a tu lado, no como un símbolo de combate, sino de equilibrio y recuerdo, un compañero discreto en la quietud restaurada. Respiraste profundo, dejando que el aroma final del incienso, mezclado con el aire fresco, entrara en tus pulmones, y por primera vez en horas te sentiste verdaderamente en calma. La tensión que antes habitaba el espacio se disolvió en un silencio cómodo, ese peso que aprieta, pero que al soltarse deja un alivio rotundo. La aldea, la casa, el rito y tú, todos cosidos al hilo invisible que une el pasado con el futuro en un instante de paz. Con un último vistazo a la tenue luz que se filtraba entre las puertas de papel, diste un paso fuera del altar, permitiendo que la historia se asentara en el fondo de tu memoria, lista para ser guardada con respeto y serenidad. El viento renovado volvió a susurrar entre las hojas, y la aldea comenzó lentamente a respirar al ritmo de un día que, como tú, acababa de renacer desde el velado suspenso de la noche. Y así, con el eco suave de esa mañana que trae promesas y descansos, la historia encontró su cierre, no en un grito, sino en un suspiro largo y contendido, el pulso sereno de quienes saben que tras cada sombra siempre llega la luz. Ahora, mientras el mundo se adormece bajo ese velo delicado de calma y memoria, tú puedes dejar que los párpados caigan, que el silencio te arrope y que finalmente el sueño te encuentre.